Paz del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Le doy la bienvenida a este audio que nos va a permitir discernir si es pecado juzgar o no lo es. Pero antes, como es nuestra costumbre, vamos a hacer una oración al Todopoderoso. Padre bendito y santo, te damos gracias porque eres muy bueno y nos has permitido tener tu santa palabra a disposición de aquellos que quieran de esta agua de vida. Padre bendito y santo, te vengo a suplicar que permitas que tu Santo Espíritu venga a morar y que a través de él nos des ese discernimiento, entendimiento de tu santa palabra, porque sabemos que dependemos de ti, Padre bendito, y también dependemos de que el Santo Espíritu tuyo nos venga a iluminar y nos venga a aconsejar lo que es correcto, lo que es santo, para poder discernir de lo bueno y de lo malo. Padre bendito, queremos que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe para para este audio, este trabajo que se va a hacer, Padre, para todos aquellos que lo van a escuchar. Bendícelos, Padre bendito, y si alguno estuviera enfermo entre ellos, ayúdales en su enfermedad, Padre, tanto espiritual como física. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a empezar. ¿Es pecado juzgar? Miren, vamos a tomar este versículo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida en que medís, os volverán a medir. Entonces, teniendo esto de antemano, vamos a ver, ¿es pecado juzgar? Para que podamos nosotros ir discerniendo la palabra, tenemos que basarnos en la palabra de nuestro Dios. Para ello vamos a ir a Deuteronomio 32, versículo 36, que dice así: porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no hay guardado, mas desamparado. Entonces aquí nos estamos dando cuenta nosotros que Dios juzgará a su pueblo. Si juzgar fuera pecado, Dios sería el primero en evitarlo, porque Dios no puede pecar. Dios es santo, 3 veces santo, en Él no hay pecado. Y entonces, si Él está juzgando, ¿cómo puede ser que sea pecado? Entonces viene la pregunta, si Dios juzga, ¿es pecado juzgar? Solo Él debe juzgar, sería nuestra pregunta, porque ya vimos que si Él juzga, luego entonces no es pecado. Pero solo Él debe de juzgar. Vamos a ver en Éxodo 18:13. ¿Y qué dice? Y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Nos damos cuenta cómo Moisés también está juzgando al pueblo. No tan solo Dios juzga a su pueblo, sino también Moisés juzga a ese pueblo que Dios ha levantado. Y entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cómo se está autorizado a juzgar para que no sea pecado? Porque sí, efectivamente, es pecado juzgar, pero cuando se juzga mal. Y no es pecado juzgar cuando se juzga bien. Y entonces venimos a pedirle a Dios, a ver, ¿cómo puedo yo juzgar que esté bien juzgado? ¿O cómo puedo evitar el juzgar mal? Para ello, vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18, y dice así: jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Aquí está la clave, justo juicio. Entonces, no es pecado juzgar. Todos podemos juzgar,
puesto que así como Moisés puso jueces y alcaldes, y escogió dentro del pueblo quienes tuvieran buena reputación, quienes no fueran avariciosos. ¿Por qué es importante que no sea uno avaricioso? No sea uno, permita el halago, porque esto te puede desviar del juicio justo. Porque aquí nos está diciendo nuestro Dios en Deuteronomio 16:18 que se debe juzgar al pueblo con justo juicio, no ser injusto, sino con justo juicio. Porque si no lo hacemos así, luego entonces vamos a encontrar que somos injustos. Aquel que no juzga rectamente es injusto. Entonces, no es pecado juzgar, pero sí es pecado no juzgar rectamente con justo juicio. Y viene entonces la pregunta, ¿cómo se hace un justo juicio? Porque esto nos va a permitir a nosotros ver si estamos juzgando adecuadamente o inadecuadamente. ¿Y para qué nos puede servir también juzgar adecuadamente? Porque no nada más se trata de señalar, porque para señalar cualquiera señala. Pero nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros debemos de juzgar primero a nosotros mismos, porque si nosotros empezamos por nosotros mismos, entonces estamos haciendo lo justo. El buen juez por su casa empieza. Entonces quiere decir que empiezo por mí mismo, como dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjate quito la paja, y no me doy cuenta de la bigota que tengo en mi ojo? Entonces parecería yo un hipócrita, porque sí puedo ver el pecado de los demás, pero no puedo ver mi propio pecado, que a lo mejor puede ser hasta peor que el que estoy viendo en el hermano. Por eso es importantísimo que nosotros siempre estemos viéndonos a nosotros mismos. El no robar. Uno no debe de fornicar, ni adulterar, ni ser mentiroso, ni ser chismoso, ni estar diciendo groserías, ni leperadas, no estar en adulterio, no estar en brujería, no estar en asesinatos, encubriéndolos, no estar ejecutándolos. Porque si yo estoy haciendo pecado, luego entonces no soy capaz de ser justo. Para ser justo, empiezo por mí mismo. A ver, nuestro Señor Jesucristo, antes de señalar los pecados de los demás, tenía pecados que señalarle a Él mismo, puesto que las Escrituras no mienten, dice que Él jamás, jamás pecó. Justo, por supuesto. Santo, por supuesto. Y entonces era un buen juez, por supuesto, porque empezó por sí mismo. A él los fariseos no le podían encontrar nada, nada malo, porque no hacía lo malo. Así también nosotros, nadie nos puede señalar lo malo si no lo hacemos. Y con justa razón si nos señalan algo malo si lo hacemos. Por ejemplo, si a alguien le decimos, no seas mentiroso, y yo soy un mentiroso, ¿con qué autoridad? Nuestro Señor Jesucristo tenía toda la autoridad, no porque gritara tanto o más fuerte que otro, sino porque no tenía que señalarle nada malo. Y por eso los fariseos se enojaban, porque no le encontraban que señalarle. Así mucha gente también a nosotros nos van a querer encontrar. Por eso es importante que nos arrepientamos, cambiemos, que seamos diferentes, que seamos una comparación entre lo que éramos antes a lo que somos hoy. Eso nos va a permitir a nosotros
que nadie nos pueda señalar. Sí nos van a decir, oye, me acuerdo que tú antes te vestías como mujer, siendo un hombre. Eso era antes. Estoy ahora arrepentido. Antes hacía barbaridad y media porque no conocía de la palabra de Dios. Ahora soy diferente. Ahora señálame algo malo. Es bonito cuando alguien no te encuentra nada malo y se queda callado. Pero cuando esta persona no se queda callada y te saca las demás cosas malas que haces, luego entonces quiere decir que aún no has alcanzado esa perfección. ¿Y qué tienes que hacer? Pues quitártelas. Cuando tú te vas quitando esas cosas que te señalan, luego entonces te vas haciendo perfecto. ¿Quién es el perfecto? Quien no hace ningún pecado de muerte y se quita y está luchando por quitarse a aquellos que no son de muerte. Pregunta, ¿Job era perfecto? Claro que lo era. ¿Enoc era perfecto? Por supuesto. ¿Cristo era perfecto? Pues no se le encontró nunca ningún pecado. Pues si todos ellos y mucho más han logrado ser perfectos, cuanto más nosotros. Ellos tuvieron las mismas tentaciones que nosotros, pues eran de carne como nosotros. ¿Tenían hambre? Por supuesto. ¿Tenían necesidades fisiológicas? Por supuesto. Pero la cualidad que tiene un santo es que a pesar de tener este cuerpo carnal, sepa quitarse los pecados provocados por esta carne, porque nuestra carne nos pide comida, pero si nosotros vamos y robamos para obtener la comida, luego entonces pecamos. Pero si nosotros somos humildes y pedimos a la persona que si nos puede socorrer con un poco de comida, Dios puede ablandar el corazón de esa persona y nos puede dar un plato de lentejas para calmar nuestra hambre. De la misma manera nosotros podemos calmar el hambre de otra persona que nos pida, porque es mejor dar que recibir y nosotros damos. Por eso estamos aquí, porque debemos de predicar con el ejemplo. Si nosotros nos piden un peso, ¿por qué no darlo? Claro, eso sí, ver si es un drogadicto, si es un alcohólico. Si es un alcohólico, mejor dale el pan, mejor dale la torta o la media torta. Que coma, que se alimente, porque seguramente si le damos dinero lo va a usar para mal. Desgraciadamente el mundo no se da cuenta cómo se deshace en sus vicios, en sus problemas y que van en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos felices aquí, pero para tener esta vida eterna que nos espera, primero tenemos que empezar aquí, a practicar los mandamientos de Dios. Porque ¿cómo podemos nosotros practicar lo bueno si somos malos? ¿Y cómo podemos heredar lo bueno si somos malos? Dios va a separar lo bueno de lo malo. Si nosotros desde aquí empezamos a ejecutar lo bueno, con justa razón, nosotros vamos a tener esa vida eterna con esto mismo bueno, porque los mandamientos de Dios son eternos. En aquella vida postrera, en la vida eterna, ¿se va a matar? Por supuesto que no. Entonces, se guarda. ¿Se va a amar? Por supuesto, se guarda. ¿Y vas a querer a los que estén en tu entorno? Por supuesto. ¿Vas a llorar? No, vas a ser feliz, porque no va a provocar nada llanto. Vas a estar en gozo, en reposo. Todos los santos que practicaron lo bueno desde aquí lo van a tener allá. Los mandamientos se siguen cumpliendo, pero no son difíciles de cumplir, puesto que aquí demostraremos que no lo es, menos allá. Pues allá no va a haber ya muerte, allá ya no va a haber odio, no va a haber rencor. Entonces, pura felicidad.
no para los que hacen el mal, porque los que hacen el mal van a practicar todo eso malo y más en aquella vida eterna que van a tener mala, porque Dios dice claramente y no exagera que los impíos van a tener su castigo y va a ser mucho peor cuando venga el juicio. Ahorita el que muere queda reservado para el juicio en el infierno con aquellos demonios. Ahí quedan esperando. Cuando llega la terminación de esta vida y Dios dice, empieza el juicio. Entonces nadie que quiera escapar de ese juicio va a poder morir. Nadie va a poder tomar una pastilla para morirse, o darse un balazo para morirse, o agarrar una navaja para morirse, o desangrarse para empezar. Ni este cuerpo va a estar ahí. ¿Cómo se va a poder matar? No va a haber muerte, la muerte huirá. Todos compareceremos enfrente de Cristo, de Dios, de aquellos seres buenos, y seremos juzgados, todos, bajo los mandamientos de nuestro Dios. Por eso es importante que desde aquí empecemos a hacer justo juicio, porque Dios nos va a aplicar el mismo justo juicio y tenemos que ser rectos, practicándolo desde ahorita para que posteriormente podamos ser unos buenos jueces, para determinar quién hizo el bien y quién hizo el mal. Luego entonces estos van a perecer, los que hicieron el mal van a ir a parar a ese lago de fuego, porque al ver que sus obras fueron malas, ¿cuál va a ser la sentencia? ¿Felicidad eterna? Si la felicidad eterna es para los santos, y esto demostraron no ser los santos. ¿Van a heredar la vida eterna? ¿En gozo y reposo? De ninguna manera. Van a merecer, van a merecer el lago de fuego, porque ya el infierno tampoco va a existir. Este infierno va también a parar al lago de fuego. Ya no va a existir la muerte. Y entonces, si la muerte ya no existe, ¿qué va a ser de estos? Sufrimiento eterno. Muchos piensan que el sufrimiento va a ser rápido, pero la pregunta sería, ¿el tiempo existe después de esta vida? Porque en esta vida, si nosotros no muriéramos y no viéramos amanecer ni anochecer y todo fuera continuo, no tendríamos forma de registrar el tiempo. ¿Y como para qué registraríamos el tiempo? ¿Como para qué? Si ya no hay un progreso, ya no envejeceríamos. Siempre seríamos lo mismo, ¿como para qué? Todos los animales permanecerían, todas las plantas permanecerían como si el tiempo se está viviendo, pero se quedó quieto. El tiempo pues, fue establecido para esta vida, no para aquella. Por lo tanto, el juicio no se va a hacer en esta vida, sino en aquella. Tiempo, ya no hay tiempo. Prisa, ¿como para qué? ¿Vas a estar en reposo? ¿Vas a estar en felicidad? ¿Se te va a acabar? ¿Vas a crecer más? ¿Vas a morir cuando pase el tiempo? ¿Cómo para qué vas a contar el tiempo? No tiene sentido. Y el que va al lago de fuego, pues ahí va a estar. ¿Cuánto tiempo pasará? No podrá contarlo. ¿Cómo para qué? ¿Y con qué referencia? Porque además, los relojes se quedan en esta vida. Todos los inventos se quedan en esta vida. ¿Y qué creen? Que esto se va a esfumar. Esto ya no va a ser. Esto ya desaparecerá. Y aquello no hay forma de medir el tiempo. Así que tiempo, ¿como para qué? Se quedarán ahí a sufrir lo que quisieron vivir en esta vida, lo peor del caso, física. En aquella vida ya ese espíritu, puro espíritu está ahí. Y todas las consecuencias de sus actos, sean buenos o sean malos, lo van a padecer ahí. Si fueron buenos, padecerán la vida eterna. Pero ¿qué padecimiento será ese? Será con gusto, con placer, estar en esa vida eterna, padeciendo la felicidad. Pero aquellos que hicieron lo malo van a gozar la muerte. La muerte no, pero vamos a ver en la muerte espiritual, porque ya no van a estar cerca de Dios, van a estar alejados de Dios, maldiciendo, porque eso es lo que sabían hacer perfectamente.
van a estar odiando, con rencores, con malas obras, malas cosas que van a tener. Y además se le va a agregar eso justamente, el sufrimiento del lago de fuego. El lago de fuego va a ser terrible, peor que el infierno. Yo no te lo aconsejo, yo te aconsejo que te vayas por el buen camino. Por eso Cristo te vino a salvar. Porque si Dios y Cristo quieres que te salves de dormir, pues ¿quién quiere dejar de dormir? Si va a ser un suplicio. Pues no, Jesucristo te vino a salvar de un castigo eterno, de un castigo que vas a tener, que no va a detenerse, que siempre vas a estar padeciéndolo. Porque lo dijo Daniel claramente, unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y el que está confundido es porque existe, el que no existe no puede estar confundido puesto que no existe, pero está confundido el que existe. Por lo tanto, aquel va a padecer en el lago de fuego confundido, porque no va a saber ni cómo era salvarse. Va a lamentar no haber seguido los buenos consejos, pero estará confundido. No sabrá cómo llegar a la santidad y además ya ni puede, porque entonces se va a multiplicar sus males. No para los santos. Los santos van a obtener cada día más limpieza, que aunque ellos quieran pecar, ni por equivocación van a pecar, porque Dios los va a hacer limpios, perfectos, y cada día van a ir en aumento esa felicidad, ese gozo, esa tranquilidad. ¿Se dan cuenta? Son cosas totalmente extremas. ¿Cuál decides tú? ¿Lo bueno o lo malo? Vamos a continuar. ¿Cómo se hace un justo juicio? Vámonos a Éxodo 18, del 20 al 22, y dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden, y lo que han de hacer. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre cientos, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti y llevarla han ellos contigo. Amén. ¿Se dan cuenta cómo nuestro Dios nos pide siempre que estemos basados en sus ordenanzas y en las leyes? Porque si nosotros hacemos sus mandamientos, vamos a hacer el bien todo el tiempo. Quien mata no obedece el mandamiento de no matarás. Y si lo meten a la cárcel, pues sufre por consecuencia de esa desobediencia. El que está poseído por demonios está porque hizo el mal. Quien hace el mal le da puertas al pecado, a los demonios, y pueden entrar en él. Porque el que es santo, el Espíritu Santo está rodeándolo a él y no permite que Satanás lo quiera invadir a él, al menos que a él quiera pecar voluntariamente, se retire el Espíritu Santo y deja entonces él abiertas las puertas para que los demonios entren, y entonces esta persona se constituye peor que al principio, cuando llegó a los pies de Cristo, cuando llegó con arrepentimiento, cuando dejó de hacer lo malo. Todo eso que él se arrepintió de hacer, cuando peca, el demonio que sacó, vienen 7 peores que él, del demonio que acaba de entrar otra vez, y ahora es peor que al principio. Si antes era egoísta, ahora es peor. Si antes era avaricioso, ahora es peor. Si antes era asesino, ahora es peor. Si era mujeriego, ahora es peor. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importantísimo seguir los mandamientos de Dios. Y nosotros podemos así también juzgar.
con justo juicio, para poder determinar quién hace el bien y quién hace el mal. ¿Y para qué nos sirve saber quién hace el bien y quién hace el mal? Pues muy sencillo. Cuando tú estás en tu casa, ¿cómo vas a juzgar a tu familia? Si alguien que estaba haciendo una tarea determinada y viene alguien y quita de hacer esa tarea, ¿cómo vas a saber tú si lo que hizo es correcto o no es correcto? Ejemplo, estás en tu casa y llega tu hijo menor con el mayor y agarra y le apaga la computadora. Tú te enojas, llegas y dices, ¿por qué hiciste eso? O puedes llegar y dices, perfecto, y te ríes. Pero tú, aquí vamos a ver si fuiste justo o no fuiste justo. Tienes que tomar todo un panorama, porque no se trata de arrancarse a decir las cosas, tropelías y demás, no. Tienes que evaluar al pequeño por qué lo hiciste. Si el niño te dice, es que estaba viendo una película de guerra, de matazón, y decían muchas groserías, y el mayor dice, supongamos, que no era cierto. Tú entonces estás quieto, observando las cosas. Si el niño dijo verdad, el niño está en lo correcto lo que hizo. No pecó. Es algo correcto. Si tu esposa va y le pega al niño chiquito porque le apagó al grande, ¿cómo actuó? ¿Justa o injusta? Tu evaluación, si él apagó la televisión o la computadora porque aquel estaba viendo pornografía, estuvo correcto el niño. Luego entonces él está bien y el que debe ser castigado es el mayor, porque uno es justo bajo los mandamientos de nuestro Dios. Compruebas que efectivamente el niño estaba viendo una película pornográfica o estaba viendo guerra, violencia, groserías. Justo es el castigo. ¿Tú cómo actúas? Castigando al que hizo el mal. Entonces así estamos actuando como Dios nos está diciendo, cómo hacer un justo juicio. Vamos a ver en Primera de Reyes capítulo 3 del versículo 7 al 9. ¿Qué nos dice? Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amén. ¿Se dan cuenta cómo es importante tener ese discernimiento para separar lo bueno de lo malo? Porque así como nuestro Dios al principio dice que separó la luz de las tinieblas, nosotros tenemos que separar lo bueno de lo malo. Entonces, nosotros en nuestro entorno podemos saber si hacemos el bien o hacemos el mal, si estamos basados en la palabra de nuestro Dios. Nuestro eje central siempre va a ser la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos la Biblia siempre en nuestra cabeza, leyendo constantemente para que Dios nos agregue sabiduría. Sabiduría que Dios nos da si nosotros nos empeñamos en saber más.
Eclesiastés 7:16, Reina Valera Antigua. Aquí muchos se confunden y en lugar de hacerlo como pregunta, lo dicen como afirmación. Pero fíjense lo que dice. Es una pregunta. Es de una manera sarcástica, por así decirlo. Dice, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque te destruirás. Es como decir, te vas a comer un mango dulce porque es salado. Pues no, ¿verdad? Como que la pregunta es más bien te invita a la reflexión. Dices, pues no, nuestro Señor Jesucristo fue santo y sabio en exceso y no, por eso se perdió. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos bien clarita la palabra de Dios para que nosotros no nos vayamos a confundir y al rato terminemos diciendo cosas que no dice las Sagradas Escrituras. Por eso, discernir entre lo bueno y lo malo es lo que nos pide nuestro Dios para que así podamos nosotros emitir un buen juicio en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde nos encontremos, porque nosotros como hijos de Dios, eso somos, justos. Y una de las cualidades de un santo es ser justo, no injusto. Si en el ejemplo que les daba del niño que apagaba el- la computadora del mayor porque estaba haciendo mal, y le voy y le doy al más pequeño, porque nada más hizo nosotros consideramos como una travesura, y le damos, entonces no le estamos enseñando a nuestros hijos ser justos. Por eso nosotros primero tenemos que quedarnos quietos, investigar, preguntar. Esto mismo que hacemos nosotros, le estamos enseñando a nuestros hijos a hacerlo. Y entonces quiere decir que si nosotros somos justos, ellos ¿cómo van a ser? Pues justos, porque ellos aprenden de nosotros. Así como cuando van a la escuela aprenden a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir y muchas cosas más, nosotros les tenemos que enseñar los mandamientos de Dios en la casa y practicándolo primeramente nosotros, los papás, para que después los hijos lo lleven a cabo. Porque si yo hago este tipo de cosas en la casa, ¿cómo le voy a decir a mi hijo no veas violencia si yo la veo? No veas Miss Universo, pornografía y demás si yo lo veo. No veas programas con obscenidades, como a veces hasta un payaso que salía ahí, pura majadería decía. Todo momento, en todo instante que estaba hablando esta persona, puras leperadas decía. Y decía cosas en contra de las mujeres. Y luego, ¿qué creen que le estamos enseñando a nuestros hijos? Respetar a las mujeres, amar a los demás, no decir groserías. Pero si le estamos poniendo eso mismo a nosotros mismos y nosotros mismos les decimos, pues obviamente nos estamos comportando como impíos. Nos gusta el mundo, engañados que estamos yendo al templo, pero nos gusta el mundo. El que no le gusta el mundo no ve las cosas del mundo. O díganme ustedes si en una novela vienen cosas santas. Ahí te enseñan a no decir mentiras, a no matar, a no fornicar, a no ser chismoso, a no adulterar. ¿Sí me explico? O sea, las cosas del mundo te van a enseñar los pecados que son agradables. Se van a reír de cosas santas. O ustedes no ven que en la televisión de repente sacan chistes en contra de Dios, en contra del arca, en contra de todo lo santo. Se burlan de lo santo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Reírme de eso? Debemos tener cuidado de qué nos reímos, de nuestros sentimientos, qué lo motiva, lo bueno o lo malo. Ahí viene si va a ser pecado o no. Y por nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo nos advierten, por lo que digamos seremos juzgados. ¿Y qué vamos a decir chistes en contra de Dios? Fíjate cómo Satanás es demasiado astuto y te hace blasfemar y tú piensas que sigues siendo hijo de Dios con ir a pararte a la iglesia o al templo. No,
Un hijo de Dios obedece lo que dice Dios. Si Dios te dice no tengas muñecos para veneración, pues no los tienes y punto. Si te dice no vas a rezar una cantaleta, pues eso haces. Lo que vaya a salir en tu corazón, y eso se llama oración, no rezo. Muy diferente, pero muchos se revuelven. Entonces, aquí estamos viendo en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 7 al 9, estamos viendo que el hijo de David estaba pidiendo ese discernimiento para poder juzgar al pueblo. ¿Quién? Salomón estaba pidiendo discernir lo bueno y lo malo para poder juzgar al pueblo. Nosotros también podemos pedir lo mismo a nuestro Dios, discernimiento entre lo bueno y lo malo para que yo lo deje de hacer y así lo enseñe a mis hijos, así lo enseñe a mi alrededor, en mi trabajo, en la oficina, en el lugar donde voy caminando. No ir haciendo lo injusto, sino lo justo. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. Dice así: cuando hubiere pleito entre algunos y vinieran a juicio y los juzgaren, absolvieren al justo y condenarán al inicuo. ¿Se dieron cuenta cómo nuestro Dios nos está enseñando que si lo que se está haciendo es malo, pues el que está mal es el malo? No como la justicia de aquí del mundo. La justicia a su amigo juzga que es bueno según ello porque es malo, y al que está indefenso y que tiene la razón le dicen que es el que está mal. Y todavía le dan su pena. O sea, son jueces injustos, pero nosotros estamos para practicar la justicia. Entonces, nosotros no le vamos a pedir a nuestros hijos que tengan sexo seguro, porque sabemos muy bien que el sexo seguro nos está pidiendo promiscuidad, nos está aventando a que posteriormente quedan embarazados quién sabe de quién. Entonces, todo lo del mundo nos va a empujar a pecar, porque las leyes están hechas para el mundo, inicuos, porque el que mata le ven si lo hizo con alevosía, con ventaja, y esos son sus agravantes. ¿Qué tanto lo hizo? ¿Qué tanto va a tener de castigo? Pero el que es santo, ¿cuándo le van a juzgar de eso si nunca lo hace? ¿Y qué agravantes? Ninguno, porque no lo hace. Por eso es importante que nosotros estemos bajo los mandamientos de Dios. Y cuando veamos una injusticia, sea en la casa, sea en el trabajo, sea donde sea, nosotros no vamos a apoyar al que hizo el mal, sino al que hizo el bien. Aquí no nos lo está diciendo la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. Cuando hubiere pleito entre algunos y vinieran a juicio o te vinieran a decir, papá, papá, mira esto y lo otro. A ver, tú tienes que ver, ¿qué pasó? Mamá, mi papá, mi hijo, mi sobrino, mi primo. Ok, a ver, vamos a ver cómo estuvieron las cosas. Y ya tú determinas cómo estuvo y bajo la palabra de Dios dices, espérate, tú le metiste el pie para que se cayera. Y entonces el que hizo mal fue el que metió el pie, porque lo hiciste para que se lastimara. No es divertido que dejes a una persona lisiada. Por lo tanto, tú eres el que tienes el castigo, sino rectamente. Entonces, aplicando la ley de Dios, se puede juzgar con justo juicio, por lo que no es pecado juzgar bajo los mandamientos de Dios. Pero si hacemos lo contrario, estamos pecando. Si nosotros agarramos y nuestro consentido es el que metió el pie y decimos, ay, vete para allá, no pasó nada, ya tú aguántate. ¿Fue justo? No, fue injusto. Y luego entonces, pongo un severo castigo al que fue inocente, pues entonces estoy siendo injusto, porque me estoy dejando guiar
por mi preferencia, no por el mandamiento de Dios. Si el que metió el pie fue el consentido o no fue el consentido, pero lastimó al otro, tiene que tener su castigo, porque estamos haciéndolo rectamente, no por preferencia, sino por mandamiento de nuestro Dios. Así en nuestras casas como en la vida diaria, ¿cómo se podrá aplicar? De la misma manera, bajo los mandamientos de Dios. No hay de otra forma. Quien es justo lo practica en casa, en cualquier momento, en el templo, en la casa de oración, en la iglesia, en todo momento. Aplica lo justo. Si alguien roba, le podemos decir con toda seguridad, ladrón, porque lo es. Quien se busca a otra mujer aparte de su esposa para vivir con ella es adúltero o adúltera, si fue es que buscó un hombre. Quien miente es mentiroso o mentirosa. Quien lleva chismes de aquí para allá es chismoso o chismosa. Mire, entiéndase algo muy claro, que es un chisme, comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo y hasta mentiroso. Luego entonces, si tú no corroboras lo que se está diciendo o lo que se piensa, si tú no lo corroboras y vas y lo dices de aquí y de allá, eres un chismoso. Mejor corrobóralo. Y si no tienes tiempo para corroborarlo, mejor ni lo afirmes. No te encontrarás en falso testimonio. Quien tenga un objeto de la forma que sea, humana, animal o cosa, sea la representación o la divinidad que sea, para hacerle el culto, fiesta, homenajes, veneraciones, peticiones, súplicas, rezos, oraciones, etcétera, es un idólatra, porque Dios nos pidió que no hiciéramos tal cosa con Él. Por eso es importantísimo, les digo, tener las Sagradas Escrituras entre la familia, entre nosotros, siempre, para que cuando se nos presente una situación en la que no sabes qué hacer, apliques la ley de Dios. Y si tú aplicas la ley de Dios, vas a ser una persona justa. Porque muchas personas no saben qué es ser justo y dicen, justo es ni más ni menos la medida justa. No, pues sí, qué fácil te la sacaste. No, no, no. Aquí estamos aprendiendo a ser justos y justo es aplicando la ley de Dios. Si te dice mató, es asesino. Si te dijo amó, entonces es una persona benévola. Si dices una persona que dio al necesitado, tuvo compasión, compasiva. Y así sucesivamente, tú te encuentras dando justicia a diestra y siniestra. Pero aquel que es injusto en todo momento. Porque aquel que es justo en unos momentos, es justo en ese momento, pero injusto todo el tiempo. Y, y los que son medios justos no se van a salvar. Fíjense lo que dice Pedro. Si un justo con dificultad se salva, quiere decir que si nosotros a medias somos justos, quiere decir que no nos vamos a salvar. Entonces tenemos que ser completamente justos, porque además un santo entre sus cualidades es ser justo, aparte compasivo, aparte templado, aparte sabio. ¿Sí me explico? O sea, tiene muchas características un santo. Por eso dice que el justo difícilmente se salva, porque el justo tiene que apuntar a ser santo. Si logra ser santo, entonces se va a salvar. A como de lugar se va a salvar, porque ningún santo, por muy pequeño que sea, se va a perder. Pero un justo, si es pequeñamente justo, se va a perder.
¿Sí me explico? Por eso es importantísimo siempre estar en oración. Vas y ayunas y le pides en súplica a Dios sabiduría, entendimiento de su palabra, para que tú puedas enseñar a los demás y enseñarte a ti mismo, porque ¿de qué sirve que tú enseñes a los demás si tú no lo aplicas, los demás se salvan y tú te pierdes? ¿Sí me explico? Por eso todos, vean cómo nuestro Señor Jesucristo cuando mandó a los 70 a predicar, y estos regresaron contentísimos porque dice que aún los demonios se les sujetaban y que les dijo, no te maravilles de eso, que se te sujeten los demonios, sino que tú estés escrito en el libro de la vida. Pequeña diferencia, ¿verdad? Porque Dios a través tuyo puede sanar, pero eso no quiere decir que tú seas algo más porque se hayan sanado, porque tú hayas hecho oración. Dios tuvo piedad de aquel que estaba pidiendo oración por su problema, por su enfermedad, por las cosas. Tú debes de luchar por ser santo, para que Dios luego entonces aumente tu fe y ya a voluntad, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que a voluntad de Él ya iba y sanaba a los enfermos. Pero un santo sana justamente, es decir, va sanando, pero él va predicando. No es para presunción, no es para un show. No, la palabra de Dios no es un show. La palabra de Dios es para que edifiques a la grey, diciéndole sus pecados, para que los dejen de hacer. Entonces lo estás edificando, porque muchos piensan que si vas a hablar para edificación, no les tienes que decir sus pecados para que, según ellos, estén edificados. Y no, eso es una mentira, dice nuestro Señor Jesucristo. Quien oye mi palabra y la hace, lo compararé con aquel que construye en la peña. Es una edificación quien te invita a no pecar. ¿Por qué? Porque está haciendo una edificación bien. Pero aquel que lo hace en la arena dice es que aquel que está pecando. Es como el que construye en la arena. Vienen los aires tormentosos. ¿Y qué va a pasar? La casa se cae. Así también tú llegas al templo, pero apenas te viene la primera tentación, vas y caes. Ya, ¿eres santo? No. Va a ser grave tu destrucción porque te vas a encontrar que estás condenado. Hay que fijar nuestro punto en la palabra de nuestro Dios, en la Biblia. No en los puntos doctrinales de esta o de otra doctrina, no, en la Biblia. Porque si tú sacas todo de la Biblia, muy difícilmente vas a encontrar que estás en un error. Por eso, pide siempre el Santo Espíritu de Dios para que esté contigo y te redarguya. Porque es importantísimo que te redarguya cuando haces el mal y tú le hagas caso. Porque si viene y te redarguye, pues te sientes mal, pides perdón, corriges. Porque hay muchos que si tú le dices chismoso, chismosa, se ofenden en lugar de decir, ay, gracias hermano, discúlpeme, no lo volveré a hacer, va a ver que voy a cambiar, ya no voy a traerme ni faldas, ya no voy a tener el busto de fuera. No, se ofenden. Y entonces quiere decir que no quiere lo santo, sino lo profano. Por eso es que enseña sus partes. ¿Para qué? Para estar en la carnalidad, para estar en el mundo. Quien busca tener y tenga intimidad en la cama con hombres o mujeres es fornicario. Tú se lo puedes decir, eres fornicaria, eres fornicario, eres fornicario, eh, vamos, porque te estás acostando con uno y con otro y con otro y con otra. No, estés casado o no estés casado, tú no puedes meterte con varios hombres o con varias mujeres. De ninguna manera. Quien lo hace es fornicario. Y quien lo piensa y lo desea en su mente es fornicario o adúltero en el corazón. Porque tú, mira, fíjate, tú puedes estar casado y meterte con varias mujeres. Es un fornicario. Y si entre ellas hay una casada, fornicario y adúltero. Y si tú eres soltero, pero tienes N mujeres con las que te metes, eres fornicario y adúltero
si te metes con la casada o el casado. ¿Y cuántos pecados llevas? Un costal. Mejor arrepiéntete y déjalo de hacer para que seas agradable a los ojos de Dios. Si de entre de la gente que conocemos a alguien consulta a los muertos, que son los demonios en realidad, es decir, que son espíritus abominables, esta persona es un medium. Y no le vamos a decir, ay, qué bonito que eres medium, que hablas con con los muertos. No, vamos a decir que es un medium, es una aberración para Dios, que lo debe de dejar de hacer. Entonces, ¿para qué predicamos si lo vamos a tener acariciando sus pecados y le vamos a consentir sus pecados? Entonces yo no soy siervo de Dios, sino del diablo. Quien es un alabador del pecado, alaba al diablo. Quien alaba la santidad es de Dios. Y quien alaba la santidad es porque no le gusta el pecado. Entonces a esa persona que hace el pecado le dices, no lo hagas, estás incurriendo en un pecado. Si aquella persona persiste en su pecado, pero no tú alabándole eso. Quien diga todo tipo de groserías, que son ofensas y malos deseos, es un maldiciente. Así de sencillo. Si tú dices, oye, tú tal por cual me estás oyendo, sí, a ti te estoy hablando, es un maldiciente. Y que dice la palabra de Dios que ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos. ¿Quieres seguir siendo maldiciente? Porque el maldiciente no es porque nada más diga la palabrota, sino porque también lo desea en su corazón y lo piensa y quiere el mal para el otro. Muchos dicen, ay, ojalá que te atropelle el tren, ay, de juego. Pero no te das cuenta lo que estás diciendo, por eso vas a ser juzgado. No, no salga tal barbaridad de tu boca. Por eso un hijo de Dios bendice todo el tiempo. Que te vaya bien, que tengas buenos días, excelente día, paz de Dios eterno en tu corazón, paz a vos, Dios te bendiga, todo tipo de bendiciones, porque en su corazón hay bendiciones, pero aquel que suelta todo tipo de leperadas, todo tipo de malos deseos, pues es una persona maldiciente, y él no va a heredar el reino de los cielos. Y fíjense una cosa tan curiosa, que no nada más se trata de cumplir los 10 mandamientos de Éxodo 20. No, están los mandamientos de nuestro Dios en toda la Biblia. Y si tú no quieres leer el Nuevo Testamento, ¿qué te crees? Ahí vienen mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si no te quieres ir al Antiguo Testamento, donde dice no consultes agoreros, sortílegos o brujos, medium, encantadores, pues entonces no te vas a dar cuenta que hasta tatuarse, que está de moda, es pecado. Fíjense cómo todas las modas que tiene el mundo, a veces muchos creen que estando en el templo lo pueden hacer. Y se encuentran con que están pecando y son no el trigo, sino la cizaña. Ellos creen que por estar en el templo, pues ya son santos, pero no, porque el santo es el que está apartado de todo mal. Pero la cizaña no se aparta de todo mal, sino a que algunas dos, tres cositas le gustan. Por ejemplo, fíjense, por ejemplo, cuando estás en el mundo, te dicen sexo seguro. Que tú usas un condón y te metes con este, con este, con este, con esta, o esta, este y esta. Ya, sexo seguro. Pero nuestro Dios dijo eso, fornicación. Queda embarazada la mujer. Ah, ¿qué te dice el hombre, el mundo? Que puedes abortar mientras tenga tantas semanas de vida, no tiene conciencia y lo puedes terminar. Y vas y matas a tu propio hijo. Tú y a veces el papá se consienten, se confabulan para que vayan al lugar donde los van a matar, los van a deshacer. Estás matando a tu propio hijo, consintiendo el papá y la mamá contra el inocente, porque no quieren que les eche a perder su vida de placer que tienen o de engaño que tienen. Entonces se les agrega, aparte de la fornicación, el asesinato de tu propio hijo.
Y así nos vamos con una serie de cosas que tiene el mundo y piensas tú que como a ti nada más te gusta tararear la música de esta mujer que está diciéndole peradas, o de esta mujer que está cantando malos deseos, o esta otra persona que está diciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, diciéndolas con música rítmica, guapachosa, sensual, pues tú piensas que no estás pecando, pero tú en el templo vas y cantas santidad, cosas contrarias de lo que el mundo canta: fornicación, adulterio, idolatría, odio, rencores, malos deseos. Muy diferente. Y muchos todavía se detienen a decir, esta música no tiene nada de malo, al fin y al cabo que esta es bonita. Y todavía, yo no puedo creer esto. Hace poco escuché a una persona predicar, estaba predicando, y decía Sanarjona, porque decía Dios es verbo y no sustantivo. Pero mira qué barbaridad está diciendo, una blasfemia, porque Arjona no es santo. Y le está dando el título de santo, nada más por sacar algo bueno. Porque ahorita todos nosotros tenemos algunas cosas buenas y unas cosas malas. Pero no porque tengamos algunas cosas buenas somos santos, de ninguna manera. Para ser santos estamos apartados de todo mal. Pero estas personas no están apartados de todo mal. Tienen cosas buenas y cosas malas. Nuestro Señor Jesucristo lo dice. Ustedes siendo malos dan cosas buenas. Porque tenemos cosas buenas. Cuando estemos en la otra vida, si no hicimos el bien, si hicimos lo malo, vamos a ser totalmente malos. Lo poco bueno que tengamos nos lo van a quitar. Y de la misma manera los que se salven, lo poco malo que tuvieron se los quita. Y entonces van a ser totalmente buenos, totalmente santos. Ni por error se van a equivocar, a pecar. Por eso les digo que deben tener mucho cuidado, mucho cuidado. No pueden soltar cualquier barbaridad. Efectivamente, Dios es acción. Jesucristo es acción. En que tú ejecutes en tu vida las cosas de Dios. No es nada más decirlo, sino hacerlo. Pero de un chispazo este Señor encontró esa palabra, porque Dios es bueno y nos quiere arrepentidos a todos. Pero si lo demás, sigues cantando lo demás y las otras cosas, las otras músicas y todo de este mismo artista, te encuentras tontería y media que van en contra de la voluntad de Dios. Las cumbias, las salsas, no son sensuales, no invitan a la carnalidad, a los malos deseos. Véanse nada más. Para que tú vayas a una fiesta del mundo, ¿qué se encuentra? Borracheras, chismes, fornicaciones, adulterios, malos deseos. Por eso un santo evita esos lugares, al menos que vaya a predicar. Entonces, pues, si estás ahí, predica, pero no hagas lo que hacen ellos. No te vas a poner a emborracharte, no te vas a poner a bailar, no te vas a poner a cantar, no te vas a poner a hacer, sino a predicar. Lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, dice que iba, pero ¿qué hacía? Pues predicaba, no le enseñaba al fariseo que decía, si este de veras fuera profeta y se diera cuenta que la mujer que les está limpiando los pies con sus lágrimas y su cabello es una mala mujer, no se daba cuenta nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da esa virtud. Cuando tú te empeñas a hacer lo bueno, te enseña a ver lo que los otros no pueden ver y lo están haciendo de lo más natural. Por eso es importantísimo que nosotros continuemos haciendo lo bueno, para que podamos así enseñar a los demás. Si nosotros hacemos lo bueno, enseñamos a los demás a hacer lo bueno, porque sería hipócrita yo hacer lo malo y enseñar a hacer lo bueno. Ellos se salvan y yo me pierdo. Entonces, eso es importantísimo. Vamos a sacar una conclusión. Por lo que todo aquel que haga el mal es porque le gusta hacerlo. ¿Qué tanto te gusta fornicar? Te va a ser imposible a ti salvarte porque amas más la fornicación. Pero si tú aborreces todo eso, ya no te gusta, ya lo desprecias,
entonces tú ya estás caminando por los caminos de nuestro Dios. Fíjense, una cosa tan curiosa. Hay muchos católicos y mucha gente idólatra que tiene cosas buenas, porque como decíamos, ahorita en el mundo hay cosas buenas y malas en nuestros corazones. Y es increíble porque a veces hay cosas muy buenas en un católico, porque a veces son dadivosos, compasivos, pero hacen idolatría. Y para Dios eso es maldad. Y por eso la idolatría es un pecado de muerte. Y por lo tanto, no va a merecer salvación. Y qué pena, porque estando aquí en esta tierra sufriendo, va a llegar a continuarle allá. Mejor corrige tu vida ahorita para que posteriormente estés en gozo y reposo. Y aquí sufriste, aquí fue pasajero el sufrimiento, pero llegaste allá a la felicidad eterna. Por eso, nosotros debemos de concluir que todo aquel que haga el mal, sea nuestro hijo, nuestra hija, mi familia, el vecino, compañeros, hermanos, o yo mismo, tengo que sacarme de hacer lo malo. Para ser juez justo, debo de empezar por mí mismo. Si nuestro hijo lo hizo, pues el hijo que debe de pagar. Porque es importante que nosotros le digamos a nuestro hijo, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, para que no lo haga. Pero si lo hace, entonces quiere decir que él lo quiso hacer. No porque nosotros lo hayamos empujado a hacerlo, de ninguna manera. Es importante nosotros enseñarlo con el ejemplo. Por eso viene la conclusión ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a predicar con el ejemplo. Y si predicamos con el ejemplo, empezamos a ser justos, porque empezamos por nosotros mismos, luego por nuestros hijos, luego por el vecino. No nos vamos a dejar llevar por nuestras preferencias, sino por la palabra de Dios, y así nos vamos a ser justos. No podemos justificar o encubrir el pecado porque entonces ya no seríamos justos ni santos, al menos que el ejecutor del mal, que son cualquiera de todos los pecados de muerte, cualquiera que ejecute el pecado de muerte, es ejecutor del mal. Si éste se arrepiente y deja de hacer el mal, entonces éste dejará de ser malo para ser santo y debe mantenerse en esa condición hasta el fin de su vida. Entonces, ¿Dios cómo lo va a juzgar si se mantuvo santo hasta la muerte? Pues justo y santo. Mas quien murió haciendo el mal será juzgado como inicuo. Así como Dios nos dice a nosotros que debemos de absolver, que debemos de levantar al justo y el que hizo el bien, darle esa justicia, y el que hizo el mal, castigarlo, así también nuestro Dios va a juzgar. Será juzgado así. El que murió haciendo el mal será juzgado como inicuo y hacedor de maldad, por lo cual no encontrará la salvación, sino condenación en el infierno. Ya quedamos de que en el infierno están los demonios. Y ahí mismo van a parar todos aquellos que hacen el mal. Y entonces ahí van a estar esperando hasta el día del juicio. Y cuando llegue el día del juicio, a ver, vengan acá, vamos a platicar. Vamos a ver cuáles fueron tus obras. Malas, lago de fuego. Buenas, salvación eterna. Porque si tú hiciste lo bueno que es santo, todo lo santo, y te deshiciste de lo malo, ¿qué de malo te van a encontrar si te arrepentiste? Cuando tú te arrepientes porque Cristo murió por ti, se ofreció Él, debiendo tú padecer eso, Él se ofreció por ti, entonces tú apreciaste su sangre y tú te limpiaste con la sangre del cordero. Por lo tanto, tus pecados, por muy grandotes que hayan sido en el pasado, dejaron allá atrás, se quedaron, se olvidaron y tú cambiaste de vida. Por lo tanto, ahora tú eres santo. Y aquí en adelante, posteriormente, la felicidad eterna. Entonces, por eso nuestro Dios nos dice que Él nos va a juzgar de esa misma manera como nosotros nos está enseñando ahorita. Entonces todo aquel que sea malo será juzgado como inicuo y hacedor de maldad, por lo cual no encontrará salvación, y sí encontrará el infierno o la condenación en el lago de fuego, que es mucho peor que el infierno.
Yo te aconsejo, por algo vino Cristo a salvarnos. Por eso la importancia de predicar que se aparten del mal a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, a todo el mundo. Hay que predicarle así despacito o rápido, como tú quieras, poco a poquito, uno, poco a poquito, dos, tres, cuatro, cinco, y al rato mucha gente te conoce porque predicas. Y entonces, ¿se está agradando o se está desagradando a Dios de ti? Pues se está agradando de ti. Por eso es importante que prediques todo el tiempo predicando. Ya que si lo haces, encontrarán la paz eterna, con gozo y felicidad eterna. O sea, si hacen los santos, van a encontrar la felicidad, que es mucho mejor que esta vida y mejor que el jardín del Edén. Porque la pregunta sería, ¿qué tan bonito era el jardín del Edén? Pues dice que le conseguían las cosas muy bonitas. Tan es así que cuando Dios maldijo la tierra, dice que espinos y carros iba a encontrar el hombre. Pero en aquel entonces quiere decir que no lo tenía. Quiere decir que era agradable, ambiente, agradable, todo agradable. Pues, ¿qué crees? Que la vida eterna va a ser mucho mejor que esa. Dice que va a ser increíble, que en mente de nadie ha subido tal pensamiento. ¿Qué cosa nos espera? Mis hermanos, yo les pido, les suplico, esfuércense por ser santos. Yo mismo también me tengo que esforzar. Las predicaciones son para que lo hagamos todos, tanto el que habla como el que escucha. Todos tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Y si lo hacemos, seremos eternamente felices. Paz de Dios eterno a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga mucho. Amén.